Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Pues todavía con la excitación del fin de año, el inicio del 2025, todas las ganas, toda la expectativa, muchísimo ánimo y también asombro de lo que sucede día con día, ¿no? Radio Educación termina un ciclo, empieza otro y la comunicación está en el centro de todo, mi querida Graciela. Así es, José Ángel, estamos iniciando el año 101 de nuestra emisora, ¿cómo ves? Y bueno, pues una nueva etapa para Radio Educación, nuevo gobierno también en México, muchos cambios que se ven venir para este año, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y pues vamos a estar muy expectantes de lo que sucede, en particular a lo que atañe a este programa, que son los medios de comunicación. Efectivamente, nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué eventos en materia de medios, de periodistas, de comunicación, marcaron el año de 2024 para tener, digamos, alguna pista de lo que podría venir en el 2025? ¿Cuál fue la relación de este gobierno de la 4T con la prensa? ¿Qué acciones se tomaron para frenar la violencia contra periodistas? ¿Hubo avances con respecto a la conectividad y el Internet en nuestro país? Así que de todo esto, pues vamos a conversar en este programa en el que te invitamos a darnos tu punto de vista, tu opinión, siempre es importante para nosotros. Así es, pues vamos a hacer este balance de lo más relevante en el tema de la comunicación en 2024, de la mano de nuestra compañera Ángeles Medina, que es la responsable de Notimedios. Como ustedes saben, en cada emisión tenemos un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana y en esta ocasión pues vamos a ver qué fue lo más importante en materia de medios de comunicación en el año 2024. También les presentaremos un reportaje en torno a la ponencia del doctor Raúl Trejo del Arbre en el 35º aniversario del fin justifica los medios. Esta ponencia la tituló La crítica de los medios desde los medios y el doctor Trejo del Arbre hace un recuento de los espacios de opinión y análisis de la función de los medios de comunicación desde los medios radiodifundidos y también los medios impresos. Muy interesante. Muy interesante, muy importante y muy completa esta ponencia del doctor Raúl Trejo del Arbre, que presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante los festejos de nuestro aniversario número 35 de esta serie, El fin justifica a los medios. Así que le invitamos a quedarse y a participar aquí en El fin justifica a los medios. Siempre es un privilegio saludar a todas las personas que nos escuchan al aire, pero arrancando un año nuevo, recién estrenando un año, es todavía mayor la intensidad. Así que muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentran a través de alguna de nuestras frecuencias o de nuestras emisoras hermanas o vía internet en cualquier parte del mundo. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de nuestra queridísima Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, / El fin justifica los medios. Si quiere usted participar, hacernos llegar una opinión, un comentario, una crítica, bienvenidos todos. En la red social X nos encuentras como @radioelfin, en Facebook estamos como El fin justifica los medios y hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje, ojalá lo puedas utilizar, 55 12 33 29 15.
Estaremos atendiendo sus comentarios en nuestras redes sociales y en este número de WhatsApp. Por supuesto, agradecemos muchísimo que participen y que nos manden sus críticas, sus propuestas, sus comentarios. Y vamos a continuar con nuestro programa con este balance de la comunicación 2024. Balance de comunicación 2024. Uno de los temas a mencionar en este balance es precisamente los cambios que hubo en los medios públicos. Aquí en nuestra casa y la de ustedes, por supuesto, recibimos desde el 2 de diciembre a Fernanda Tapia, conocida conductora y locutora de radio con más de 40 años de experiencia. Ella ha sido muy reconocida por su creatividad, su carácter disruptivo y transgresor, y fue recibida con mucho gusto y esperanza de que habrá de conducir los destinos de Radio Educación y gestionar con mucho tacto los cambios que esta radio pública necesita. Efectivamente, mi querida Graciela, y además hay que decir que aparte de su trabajo como conductora y locutora en la radio, Fernanda Tapia se ha desempeñado como productora, columnista, guionista, actriz, tallerista y además conferencista. Se inició en 1981 en Núcleo Radio 1000, un medio en el que colaboró por más de 2 décadas. Trabajó en estaciones como Radioactivo, Radio UNAM, Radio Educación, aquí mismo, por supuesto, en Imagen, en W Radio, en MBS, en Radio Centro, en Radio Capital, incluso en La Hora Nacional. Además, ha trabajado en varias televisoras y en medios impresos. Es muy conocida por programas como Capital por Cual, Puro Barrio, Cáigase de la Cama, entre otros. Y como actriz también ha participado en múltiples propuestas de teatro y de cabaret. Ha hecho doblaje, ha editado 6 libros. Un gran trabajo. Un currículum interesante, por supuesto, y diverso. Ha sido conductora de Diálogos en Confianza del Canal 11. Recibió, por cierto, en el año 2004 el Laurel de Oro a la Calidad México-España, entre otros reconocimientos y premios de parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, y en 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo. Así que, como les decimos, Fernanda Tapia tiene toda una trayectoria que viene a culminar, a coronar, digámoslo así, con la Dirección General de Radio Educación, y como bien decías, mi querida Graciela, genera expectativas muy positivas para el futuro de nuestra emisora. Así es, y yo creo que Ángeles Medina, quien es colaboradora de esta serie, también redactora de los noticiarios y representante de la organización sindical de Radio Educación, pues puede darnos también un breve comentario sobre esta recepción que hemos tenido los trabajadores a nuestra nueva directora. Hola Graciela, pues buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Pues efectivamente Radio Educación recibió con mucha expectativa justamente a Fernanda Tapia en su llegada a la emisora. Lo que se augura, lleva pocos días, por supuesto, lo que se augura es digamos que podamos avanzar en algunos de los problemas que tiene propiamente la emisora. Ella lo ha señalado incluso que uno de los retos más importantes que tiene Radio Educación es la parte de presupuesto, ¿no? Que ya se ha denunciado y se ha levantado la voz en muchos foros y también ante legisladores, legisladoras, decir que Radio viene padeciendo una serie de recortes presupuestales y el 2025 no es la excepción en este asunto de los recortes, pero esperamos que se puedan concretar cosas buenas y fructíferas para la emisora, por supuesto ahora de la mano de Fernanda Tapia. Insisto, lleva poco tiempo al frente de la emisora, pero me parece que un síntoma es justamente este diálogo que ha entablado con las y los trabajadores para conocer a fondo lo que sucede aquí en Radio Educación. Mi querida Ángeles, tranquila, porque todavía no termina el Guadalupe Reyes y ya estamos nosotros con mucha expectativa, ¿no? Así que claro.
Yo creo que va a ser positivo y habrá que ver, por supuesto, y es decisiva la colaboración, el trabajo, el punto de vista crítico y siempre activo de la comunidad de Radio Educación. Pero hay que decir que en otros medios públicos también ha habido nombramientos y cambios. Por ejemplo, en Canal 11 fue nombrada Renata Turrent. Ella es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de California en Los Ángeles, fue coordinadora de enlace en Diálogos por la Transformación durante la campaña de Claudia Sheinbaum y ha sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM. Y Canal 11 pues, se ha convertido también en un referente de la televisión pública en nuestro país, Graciela. Así es, José Ángel, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este año y durante todo el sexenio, porque recordemos que también el Canal 11 recibió críticas de algunos especialistas porque veían, algunos sí y algunos no, una como orientación más oficialista, ¿no? Hay que recordar que los medios públicos tienen ya por ley asignada una serie de características entre las que están la independencia editorial, ¿no? La pluralidad. Entonces, bueno, esperemos que, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas tenemos todo el derecho de enterarnos de lo que está haciendo nuestro gobierno y de esta manera esperamos pues estar puntualmente enterados de todo lo que está sucediendo, pero también pues es un medio público que debe de tener estas características de la independencia y de la pluralidad. En otro frente, digamos, en el Canal 22 también se nombró a Alonso Millán Cepeda. Él ya había trabajado con la doctora Sheinbaum en el pasado. Se desempeñó como director de Capital 21, que es el canal del gobierno de la Ciudad de México, durante la gestión de la ahora presidenta como jefa de gobierno de la capital. Hay que decir que Alonso Millán Cepeda tiene una maestría en ciencias de la especialidad de investigaciones educativas. Esto lo hizo en el CINVESTAB. Y en el IMER, por supuesto, el Instituto Mexicano de la Radio, también hubo cambios. Dejó el cargo a Leida Calleja, quien tenía una larga trayectoria en la gestión de la radio comunitaria y a principios del gobierno de López Obrador fue nombrada como directora general del IMER. Y ahora este instituto queda a cargo de Fernando Chamizo, quien estuvo colaborando muy cercanamente con Genaro Villamil en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Él estuvo como director de Altavoz Radio. Anteriormente, Chamizo fue director de Radio UNAM, tiene estudios en pedagogía, en teatro también, y ha trabajado también en prensa escrita, en El Día, en Radio Educación. Tuvimos el gusto de conocerlo hace muchísimos años, creo que fue a principios de los 80. Estuvo también en Radio Mexiquense y en Opus 94. Así que, pues, estos son los directivos que tenemos ahora al frente de estos medios públicos. ¿Cómo la ven? Pues mira, miren, ha habido varias críticas en torno a los perfiles justamente de la gente que llega a tomar el control de estos medios públicos, sobre todo bajo esta idea que se ha planteado en este gobierno y en el anterior también sobre el fortalecimiento de este tipo de medios educativos, culturales, medios públicos en el país. Entonces, pues sí, las críticas no se hicieron esperar, por supuesto, por los nombramientos que se dieron. Sin embargo, pues hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? Todavía falta, va iniciando, ahora sí que estamos arrancando este 2025 con poco tiempo en el que ellos han tomado el control sobre estos medios. Habrá que esperar para ya dar una opinión más clara de cuál está siendo su papel. Por supuesto que lo que esperamos como audiencias, pues es el fortalecimiento de estos medios, que muchos, en el caso de Canal 11, pues es uno de los medios que ha sido fortalecido también a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Entonces, habrá que esperar todavía. Pues vamos a continuar con este recuento de lo más importante en el tema de la comunicación durante 2024. El año 2024 estuvo
pues meneado, movido, mi querida Graciela, Ángeles Medina, amigas y amigos que nos escuchan en esta emisión de El fin justifica los medios, y sobre todo en materia de comunicación. Uno de los temas importantes, por ejemplo, durante todo el sexenio, pero al cierre del sexenio se recrudeció, pienso yo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el rol de los medios comerciales y también los medios públicos en la elección de la primera presidenta de México. ¿Cómo cerró, por ejemplo, en materia de comunicación el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en esa materia, bueno, pues fue muy controversial durante toda su administración, y cómo se inicia la nueva presidenta Claudia Sheinbaum con su relación con estos medios, tanto los comerciales como los públicos, los emergentes, los comunitarios, mi querida Graciela? Así es, y bueno, pues recordemos que también durante las campañas electorales, ¿no? Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, se vieron ciertamente muy polarizados, ¿verdad? Estábamos como entre el blanco y el negro, ¿verdad? No había grises, y pues esto de alguna manera, pues polarizó también la votación y los ánimos de la gente, que en algún momento sí se mostraron pues bastante inconformes, algunos muy digamos, muy decididos, ¿no? A una votación a favor precisamente de quien ganó la elección, pero hubo un momento en el que se veía como muy dudoso, ¿no? Como qué iba a pasar, porque los medios públicos y los medios comerciales, pues nos crean una imagen, ¿no? Una realidad. Y a veces eso no corresponde directamente con lo que realmente está pasando, sino con una realidad ficticia que los medios de comunicación van creando en la mente de las personas. Ángeles fue siguiendo estos temas en este recuento que hacemos de las noticias de comunicación en Notimedios. Y bueno, fuimos a lo largo del año pues dando cuenta de esto en esta sección del programa. Así es, Graciela. Recordemos que algunos especialistas han dicho que la principal amenaza a la democracia en esta era moderna, pues es la desinformación. Y hemos visto, no solo en el 2024 lo vimos, sino en años anteriores, que algo que se ha incrementado, sobre todo en redes sociales, pues son las fake news o estas noticias falsas, ¿no? Entonces, me parece que el sexenio de López Obrador, como bien lo decía José Ángel, pues de una u otra manera terminó un poco enfrentado el Estado ante los medios de comunicación, sobre todo los comerciales. De ahí esta idea de la administración pública, del fortalecimiento de los medios públicos para hacer un contrapeso. Sin embargo, ahí hay digamos, una contradicción en este sentido, porque se le daba recurso a partir de publicidad a estos medios comerciales, pero no así en la misma medida a los medios públicos, ¿no? Entonces, algo que vimos, pues, fue esa constante polarización, sobre todo entre este periodismo reactivo, que únicamente reaccionaba a todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, sin argumentos y un tanto tratando de manipular a sus propias audiencias. Y bueno, hemos visto que esa tendencia pues se permeó, digamos, durante la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia fue sumamente pues atacada a través de estos medios comerciales. Y bueno, de una u otra manera, ya una vez que se ganó la elección, esta misma polarización que se ha generado a través de este enfrentamiento del Estado con los medios de comunicación, pues ha llevado a la consecución, me parece, de algunas de las políticas que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al combate a esta desinformación o noticias falsas. Recordemos que con López Obrador eran las mañaneras, ahora es la conferencia del pueblo, pero hay secciones que continúan, como es el detector de mentiras falsas, que esa es una de las cuestiones que se ha estado dando en este sexenio y, bueno, en lo que va de este sexenio, que realmente
lleva muy poco, entonces lo que buscan pues es justamente evitar este riesgo que podría, o estas amenazas que podrían darse a partir de las noticias falsas que pues evidentemente circulan por todos lados a través de pues este estilo de las mañaneras que se mantiene como un nuevo estilo de comunicación a partir de la administración pública, ¿no? Pero que sí ha sido ya muy claro en muchos de los medios como cuál es, desde que estaba López Obrador, por supuesto, cuál es el sentido que va en cuanto a si están a favor o en contra justamente de la Cuarta Transformación. Entonces, habrá en este sentido que dar sí seguimiento a todas estas iniciativas que se han ido generando desde, sobre todo, diría yo, desde el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, a través de este asunto de Unidos por las Audiencias en los medios públicos, para hacer un contrapeso a los medios comerciales, pero me parece que será difícil consolidar un verdadero contrapeso si no se favorece con presupuestos suficientes a los medios públicos, porque estás hablando de medios comerciales que tienen millones y millones de pesos frente a medios públicos que tienen pues recursos limitados. Qué interesante todo esto a lo que te refieres. Me encantó cómo lo puso Graciela Ramírez al hablar de realidades ficticias, esto que conocemos como fake news, y cómo desde los medios comerciales se crean corrientes de opinión sin que haya un verdadero análisis o fact-checking, una corroboración de los datos en las mañaneras y en todos los medios, por supuesto, ¿no? Hay que decir también, creo yo, mi querida Graciela, Ángeles, amigas y amigos que nos escuchan, que muchos de los ataques que recibió la administración anterior de la Cuarta Transformación y esta tienen que ver con una situación grave de la prensa en nuestro país, y es la que tiene que ver con seguridad. En ese sentido, cerramos el 2024 no con buenos números, amigas. Así es. En el caso de México, pues sabemos que se mantiene como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Reporteros Sin Fronteras ha señalado que del 2000 a la fecha hay cerca de 160 periodistas que han sido asesinados y 28 están desaparecidos. En octubre pasado tuvimos se registraron 2 asesinatos, uno en Michoacán, otro me parece que fue en Guanajuato. Entonces, pues no se ha cumplido, digamos, con los compromisos que se adquirieron incluso desde la administración pasada, en el sentido de reforzar los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En el caso de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, pues en campaña se comprometió a intensificar la lucha contra la impunidad, porque ahí también hay que señalar que el 15% de las agresiones que sufren periodistas, para empezar, no son reportadas, al menos el 15%, pero el 99% de todas las agresiones y asesinatos a comunicadores en el país, pues quedan en la impunidad. Entonces, el compromiso era intensificar justamente la lucha contra la impunidad en estos crímenes y mejorar la coordinación con el Ministerio Público para garantizar investigaciones eficaces. Todo esto pasa, por supuesto, por el fortalecimiento del mecanismo de protección, que ese ha sido un mecanismo que ha sido sumamente criticado. El año pasado fue muy criticado. Se hicieron esfuerzos para tratar de modificarlo, pero no se ha logrado la modificación de estos lineamientos de protección. Así es, pues menudo reto que tiene este gobierno para, tratar de que los medios de comunicación abonen a la democracia, porque como hemos dicho a lo largo de esta serie que ya tiene 35 años, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en una democracia. Tenemos que buscar que haya periodistas que nos den luz de lo que está sucediendo en la realidad y, por supuesto, necesitamos medios creíbles que tengan un interés público, un interés de darle a la ciudadanía la información que necesita
necesita, y no solamente como muchos de los medios que se dedican a vender, a tener pues intereses tanto políticos como comerciales, que pues en realidad solamente nos cierran los ojos, ¿no? Ponen una venda sobre los ojos. Y a esta situación de impunidad que está mencionando Ángeles, yo agregaría también la quiebra de muchos medios de comunicación por razones ya de las tecnologías, los cambios que ha habido y que están haciendo que muchos medios muy fuertes anteriormente estén pues despidiendo gente, cerrando algunas de sus etapas. Creo que es muy preocupante esto, y que por supuesto están a la vez surgiendo otras formas, ¿no? Otros medios en las redes sociales. Hay toda una transformación, y creo que como ciudadanos debemos de estar muy atentos de hacia dónde dirigir nuestra atención. Y bueno, otro de los temas que yo creo ya ir cerrando esta sección del programa, que ocupó pues espacio en los medios, tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el derecho a la información, los derechos de las audiencias, la competencia en materia de telecomunicaciones. Hablamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Transparencia, el derecho a la información y protección de datos, el Instituto de Competencia Económica. ¿Qué observamos en este caso, amigos? ¿Cómo la ven ustedes? O sea, ha sido muy polémico todo lo que se ha dicho al respecto. Creo que pues se está buscando otra manera de actuar en este sentido. Va a haber otras instituciones que van a asumir estas tareas, y creo que si bien es cierto que en un momento dado se planteó como el ideal este asunto de los órganos autónomos, pues también hay una cierta mala administración de estos órganos que no dieron justamente lo que se estaba esperando de ellos, ¿no? Así es. Este asunto, recordarán, de la desaparición de órganos autónomos, pues se llevó prácticamente todo el año, y yo diría que un poco más, desde que el presidente anunció esta intención. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente se consuma la desaparición de estos 7 organismos autónomos. 17 congresos locales avalan lo que se aprobó en el Congreso, y bueno, se declara finalmente la reforma constitucional, ¿no? Hubo llamados a lo largo de todo este año del INAI llamando al diálogo, a analizar el impacto que la reforma tendría. No fueron escuchados. También por parte del IFT, bueno, salieron también organismos internacionales a decir los riesgos que se corría en el caso del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, desaparecerlo, sobre todo en los compromisos que tiene México con el tratado con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Lo cierto aquí es que todavía se desconoce cómo va a ser la ruta de transición entre estos organismos autónomos, porque recordemos que en el caso del INAI sí desaparece, pero el IFT o sus funciones, más bien sus funciones se van hacia instituciones de la administración pública, lo cual ha sido señalado por especialistas como que hay riesgo de opacidad, de corrupción, de concentración del poder al extinguir a estos institutos y trasladar sus funciones a la administración pública. Todavía los legisladores tienen 90 días para aprobar sus leyes secundarias. Sin embargo, en el caso del INAI, yo escuchaba algunas opiniones que decían, bueno, el INAI solo respondía en caso de que las propias dependencias no dieran la información. Lo cierto es que el INAI coordinaba a todos los portales de transparencia que hay en todas las instituciones. Habrá que pensar qué pasa con los institutos locales también, ¿no? Todo eso pues se sabrá, ya no falta mucho, por supuesto, para que sepamos cuáles serían las leyes secundarias que van a marcar la ruta de transición de estos organismos autónomos a
pues las dependencias que tiene la administración pública, ¿no? Mi querida Ángeles, Graciela, hay muchos temas todavía que reflexionar, que analizar, que compartir, pero el tiempo es brevísimo, desgraciadamente. Seguramente esta charla, esta reflexión va a continuar más adelante. La cuestión de las redes sociales, el Internet en el país, el programa Internet para todos, la inteligencia artificial, la radio pública y en esta nueva etapa, en fin, cosas que seguramente seguiremos conversando a lo largo del año. Pero pues yo quiero agradecerte, por supuesto, por tu claridad y por tu compromiso, como siempre, con estos temas, mi querida Ángeles Medina. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Esperamos también las opiniones de nuestra audiencia. Estamos en redes sociales, como saben. Queremos que se comuniquen, nos den su opinión con respecto a qué les pareció el año pasado, el año 2024, en cuanto a los medios de comunicación, qué temas les parecieron más importantes, qué pueden ustedes comentar al respecto. Estamos en X como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y pueden enviarnos un WhatsApp al 55 12 33 29 15. Continuamos con nuestro programa. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Los invitamos a escuchar ahora un reportaje en torno a la ponencia que dictó el doctor Raúl Trejo del Arbre en el 35º aniversario del Fin Justifica los Medios. Esto se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la cual fue titulada La crítica de los medios desde los medios. El reportaje. El reportaje. En celebración de los 35 años del Fin Justifica los Medios, se llevó a cabo una mesa de diálogo en donde participaron destacados estudiosos de los medios públicos. Uno de ellos fue Raúl Trejo del Arbre, periodista, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que en esta ocasión queremos retomar lo que nos dijo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM sobre la importancia de difundir los medios desde los medios. Escuchémoslo. Ha sido un reiterado privilegio la amistad de Graciela Ramírez y también la generosa invitación que ella nos hace con mucha frecuencia a quienes opinamos sobre medios a participar en este programa que está cumpliendo 3 décadas y media. No voy a hacer el recuento de la gente, los temas, las vicisitudes de este programa, lo hemos hecho en otras ocasiones. Graciela me pide que hable de lo que ella llama bien los medios desde los medios. Entiendo que me está pidiendo que converse acerca de cómo en los medios de comunicación se habla de los propios medios. Esto tendría que ser un ejercicio de lo más habitual, nada más natural que en espacios dedicados al análisis, a la crítica, a la reseña de lo que ocurre en los más diversos sectores de la sociedad, como son los medios de comunicación, se hable también de los propios medios. En el mundo esta es una costumbre muy frecuentada, muy exitosa y muy necesaria para la consolidación de la revisión de lo que hacen los medios desde la sociedad. En los espacios académicos, lo sabemos, se delibera, se discute acerca de los medios, nada más propicio para ello que la carrera de comunicación en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el mundo, la crítica a los medios, desde los medios, es un ejercicio central en el espacio público. En Estados Unidos, para no ir demasiado lejos, las columnas sobre medios del Washington Post, del New York Times, han sido
espacios de referencia para saber qué ocurre en la comunicación son espacios disputadísimos. El New York Times ya no tiene solamente una columna, sino un editor con varios reporteros y columnistas dedicados simplemente, estrictamente, específicamente a indagar y discutir qué pasa en los medios de comunicación. En Europa, los principales periódicos, Le Monde, El País, el Observer en el Reino Unido, en fin, tienen no solamente columnas, sino secciones destinadas a los medios de comunicación. En México carecemos de estos espacios por una mezcla de indolencia, temor e indiferencia que nunca me he explicado del todo en nuestros medios de comunicación. En México, en los medios, hablo de la prensa escrita, pero esto vale sobre todo para los medios de carácter electrónico, a la crítica de otros medios se le considera de mal gusto e incluso indeseable. Por un lado hay una suerte de rivalidad mal entendida que lleva a muchos medios a no ocuparse de lo que publican otros. No hay que hacerle propaganda a otros, no hay que mencionarlos, hay que mantenerlos como si los públicos de cada periódico y de cada medio, de cada estación de radio y televisión no se enterasen de lo que se difunde en otros más. Cuando un diario, el que sea, Reforma, Universal, La Jornada, difunden una noticia importante, es frecuente que en los otros diarios no se mencione esa noticia. Con más razón, cuando en un diario o en una estación de televisión ocurre un cambio de director, un cambio de conductor o un cambio de propietario, esta información suele mantenerse al margen de los medios de comunicación y por eso al margen de las audiencias, como si a sus audiencias, lectores, radioescuchas o televidentes, no les interesara por qué el señor tal dirige este medio y no otro, por qué hay cambios en los directivos de los medios, por qué la propiedad de los medios son estos asuntos que se le ocultan por lo general a la sociedad. Peor aún, en la prensa mexicana hay un refrán absolutamente autodenigratorio, pero muy vigente, que dice que perro no come carne de perro. Esto se dice y se ha repetido en las redacciones de la prensa mexicana durante décadas, suponiendo que lo que ocurre en un medio no debe ser del interés de otros, porque no hay que cuestionar lo que pasa en las casas de enfrente para que no nos cuestionen a nosotros mismos. Eso coincide con una mezcla de decadencia y déficit en la crítica cultural en nuestro país. El de los medios, el de la crítica de medios es un ejercicio que tiene que ver con la economía, pero también con la política y desde luego con la cultura. En México, y yo sé que a ustedes les fastidia mucho que sus viejos profesores vengamos y les digamos, es que en otras épocas las cosas eran mejores, pues en algunos casos sí lo eran, y esto conviene tanto para saberlo, tanto para rescatar la historia de los medios, como para preguntarnos por qué son hoy como son en este país. La crítica cultural, la crítica de cine, de artes plásticas, de libros, antes ocupaba espacios fundamentales en los diarios mexicanos. Hoy yo no recuerdo, salvo quizá el espacio de Jesús Silva Herzog Márquez, no de crítica política, sino de cultura, que haya sitios específicos para ese ejercicio en las páginas regulares de la prensa mexicana, a lo mejor en La Jornada, hoy no estoy seguro, pero antes las críticas de cine, por ejemplo, que hacían autores como Emilio García Riera, Tomás Pérez Turrén, José de la Colina, que murió hace pocos años, eran importantísimas para orientar el gusto de los de los aficionados al cine, de los cinéfilos, y para promover o no una película. Hoy, que yo recuerde, solamente quedan ejercicios aislados, como los que hace todavía Jorge Ayala Blanco, a quien nunca le he entendido mucho, pero por cuya perseverancia tengo gran respeto. Él escribe en el suplemento cultural del Universal los domingos, o Leonardo García Sao, que sigue escribiendo en La Jornada. Pero crítica de medios, es decir, comentario de lo que ocurre en cada medio, de sus contenidos, de sus orientaciones, de lo que dicen y dejan de decir,
teníamos hace tiempo con mucha frecuencia en espacios académicos, pero para nada tenemos hoy en día, o prácticamente nada, en los medios mismos de comunicación. En los medios mexicanos no hay páginas, secciones específicas para los medios, como las hay, yo lo decía hace un momento, en otros países. Cuando ocurre algo en un medio de comunicación que llame la atención de otros medios, se informa de ello en las secciones de finanzas, como si fuera un asunto solamente de esta índole, o en las secciones de espectáculos. De los medios se habla mucho en otros medios como un asunto de farándula, con menciones a su frivolidad y al espectáculo, pero no como un tema específicamente cultural. Esta conversación aún continúa. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, en donde podrás escuchar nuestro podcast y compartirlo en tus redes. Seguimos escuchando al doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Quiénes se han ocupado de los medios en los medios? Pues muy pocos, casi los puedo contar con los dedos de ambas manos. Lo hizo mucho tiempo, igual que hizo muchísimas cosas en el campo de la crítica cultural en todos los sentidos. Carlos Monsiváis era un muy puntual comentarista de lo que ocurría en la televisión, escribía de la prensa, de la radio, pero escribía de tantas cosas que esto se diluía en medio de esa avalancha de preocupaciones temáticas que describía con tanta agudeza Carlos Monsiváis, a quien seguramente ustedes, eso espero, identifican. Escribió sobre los medios en una columna sobre televisión, creo que era durante muchos años, Florence Toussaint, profesora de esta facultad, en la revista Proceso. Alguna vez Florence se ausentó de esta columna, creo que varios meses, ¿no? O años, y Alma Rosa la reemplazó con mucho éxito. Lamentablemente ahora que Proceso cambió de semanario a publicación mensual, estos fueron algunos de los espacios que desaparecieron. Durante muchos años en varios diarios, me acuerdo que empezó en el Nacional, más tarde estuvo en La Crónica, recientemente estaba en Milenio y de ahí lo despidieron hace un par de años. Fernando Mejía Barquera, egresado de esta facultad, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que falleció lamentablemente en diciembre pasado, ejerció la que a mí me parece la crítica de medios más sistemática, más oportuna y más documentada, sobre todo, que yo recuerde en las últimas décadas. Mejía Barquera, y ojalá que sus columnas, igual que muchos de sus artículos, fueran recuperados en alguna publicación especializada, se ocupaba de los medios con una tendencia política y una vocación ideológica específica, pero con un ánimo crítico que no se dejaba unubilar por las preferencias de nuestro extrañadísimo Mejía Barquera. En el semanario Etcétera, cuando se publicaba cada 7 días, estoy hablando de algo que hicimos entre 1994 y el año 2001 más o menos, teníamos columnas específicas para distintos medios. Mejía Barquera escribía de radio, otros colegas escribían de televisión, otros más de prensa. Esto tuvo poca difusión, queda solamente para el registro. Etcétera misma se volvió revista dedicada a los medios de comunicación. Yo que estuve a cargo de ella cuando era semanario, no tengo nada que ver, absolutamente nada, con lo que es hoy esa publicación, de la cual no opino. La Revista Mexicana de Comunicación fue un espacio dedicado al análisis sistemático de la coyuntura de los medios en sus más diversas facetas. Esta revista quedó abandonada un rato, se academizó en el sentido más estricto del término, fue recuperada por la UAM Coajimalpa y hoy es una revista académica muy seria, con un estilo muy curioso. No publica tanto ensayos o artículos largos, sino textos más breves que son dictaminados, pero ha dejado de ser una revista que siga la coyuntura de los medios de comunicación. La revista Zócalo tenía cierta seriedad, se dejó ideologizar por las preferencias de sus editores, pero también llegó a ser una revista interesante en el análisis y la discusión sobre medios.
¿Quiénes escriben hoy acerca de la comunicación en los medios mexicanos? No encuentro voces. Me interesan con frecuencia los textos de un columnista que se llama Nicolás Lucas Bartolo en El Economista, que escribe cada semana, creo que es cada semana, no estoy seguro, sobre radio. Es de los poquísimos, espacios acerca de medios que hay, creo que el único en la prensa mexicana, porque hay otros que se ocupan de repente de medios, gracias, y también de telecomunicaciones, con la digitalización de la comunicación, con la fusión de muchas plataformas que empezaron a tener presencia tanto en el espectro radioeléctrico convencional como a través de la comunicación digital. El tema de los medios se emparentó con las telecomunicaciones y esto ocurrió también a partir de la reforma legal, primero constitucional y luego legal, que tuvimos hace justamente 10 años. Hay columnistas de telecomunicaciones que escriben a veces sobre medios. Jorge Fernando Negrete cada semana en el periódico Reforma, Clara Luz Álvarez, que es vecina de página de Negrete en este diario, Jorge Bravo Torres Coto, que es egresado de licenciatura, maestría y doctorado de esta facultad, mantiene 2 columnas sobre telecomunicaciones, una en Proceso Digital y otra en el periódico El Economista. Yo diría que estos autores son muy serios, pero no son ajenos a las disputas que hay a veces entre empresas de telecomunicaciones, en parte porque varios de ellos, si no es que todos, son, además de comentaristas, asesores o consultores de algunas de estas empresas, y eso limita la independencia de cualquier comentarista de medio de comunicación. Hay empleados o funcionarios de empresas de medios que escriben acerca de ellos. El más destacado es Javier Tejado Donde, que es funcionario de Televisa, tiene un espacio semanal muy leído y muy informado en el Universal, pero inevitablemente sesgado por los intereses de la empresa para los cuales trabaja el licenciado Tejado. De hecho, desde hace algunos años, Televisa y Televisión Azteca colocaron columnistas en las secciones financieras de casi todos los diarios de México. Hasta los diarios de menos circulación, los menos leídos, los más desdeñados por las audiencias, tienen un columnista que fue sugerido a estos medios por Televisa o Azteca. Y de cuando en cuando se discute algún asunto que afecte a los intereses de estas empresas, estos columnistas actúan de manera coral, al unísono. Me consta que reciben tarjetas que les mandan estas empresas, me lo han dicho algunos de ellos con gran franqueza, por decir de alguna manera. No diría que lo que hacen estos columnistas es crítica de medios, pero queda ahí para el registro. Tenemos, en fin, malas condiciones para el análisis crítico de los medios de comunicación, y es terrible esta situación porque no hay espacios más abiertos al escrutinio público y más influyentes, sin que yo quiera decir que lo que dicen los medios lo asume la sociedad de manera mecánica, pero más influyentes para determinar qué información recibimos, qué opinión reciben los ciudadanos, que es el caso de los medios de comunicación. Algo han cambiado las cosas para bien. Durante mucho tiempo, los que estábamos interesados en el asunto de los medios, no teníamos información acerca de ellos. En los años 70, 80, 90, todavía iniciado este siglo, yo no sabía, por ejemplo, cuándo terminaban las concesiones de un canal de televisión. Eran secretas. A veces mi amigo Mejía Barquera me ayudaba, me conseguía, nunca supe cómo le decía, algún documento, una fotocopia de un título de concesión, pero no eran públicas, debiendo serlas por ley. Desde hace 10 años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones mantiene un registro público en donde están todas las concesiones de las empresas telefónicas, de las de radio y de televisión. Por cierto, hoy la existencia del IFT está en riesgo y yo me temo que los ciudadanos interesados en estos temas podamos perder, junto con el trabajo regulador que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la información fundamental para el ejercicio crítico de la ciudadanía que hace el registro público de concesiones que mantiene el IFT. Bueno, no me extiendo más, llegué a los 15 minutos que me asignó Graciela. Diría que en este escenario de enorme
pobreza en el análisis, la información y la crítica sobre medios, la perseverancia de un espacio en la radio pública que es Radio Educación, de un programa, El Fin Justifica los Medios, que se ha mantenido 3 décadas y media con información de calidad y con opinión crítica sobre esos temas, merece nuestro más enfático aplauso. Muchas gracias. Esta ponencia forma parte de la mesa de diálogo que se llevó a cabo en el Auditorio Ricardo Flores Magón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con motivo de la celebración de los 35 años del Fin Justifica los Medios. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X estamos como @radioelfin, en Facebook nos encuentran como El Fin Justifica a los Medios y pueden descargar el podcast de nuestra página en Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, El Fin Justifica a los Medios. Les deseamos muy feliz año. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Todos los que trabajamos en esta serie le deseamos lo mejor de la vida, salud y alegría para este 2025. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en esta producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.